Buda sonríe eternamente en Camboya. Su rostro tranquilo y sereno ha permanecido inmutable a pesar del paso del tiempo y del empeño de los hombres por destruir la grandeza que previamente han creado. Hasta hace pocos años, Camboya era una tierra asolada por la inestabilidad social y política, producto de su reciente y trágica historia. Sin embargo, el país, como sus Budas, ha recobrado la sonrisa y vuelve a afrontar el futuro con una mirada llena de esperanza. Camboya es hoy una nación embarcada en ese tránsito peculiar que en los estados asiáticos conjuga la tradición con la modernidad. Algo palpable en el rápido progreso de sus ciudades y el espectacular desarrollo de sus principales enclaves turísticos. Sus exóticas reservas naturales, playas idílicas y solitarias e islas paradisíacas del Golfo de Tailandia. Y sobre todo por los templos de Angkor, vestigio inigualable de la grandeza cultural del que fue uno de los imperios más poderosos de Asia. Pero los milagrosos alardes arquitectónicos de sus edificios han sido superados en el presente por un prodigio aún mayor, el que han realizado los camboyanos reconstruyendo su país sobre la base de su carácter hospitalario, humilde y abierto. Con esta actitud han conseguido enraizar, como con cada cosecha de arroz, una envidiable ilusión por un nuevo, pacífico y esperanzador futuro. Phnom Penh, al contrario que otras metrópolis asiáticas, se distingue por su ambiente distendido, que solo resulta masificado durante las horas de oficina, cuando miles de motocicletas y motocarros, utilizados como taxi o vehículo particular, saturan las arterias. El monumento a la independencia, que conmemora la liberación del país como colonia francesa en 1953, se levanta sobre una de las intersecciones más transitadas de la ciudad. Siempre registra una alta densidad de tráfico y sirve de excelente hito de orientación para los visitantes. De los años de dominación gala, aún persisten numerosos edificios de diseño europeo. Con una antigüedad de entre 50 y 100 años, estas decadentes casonas contrastan con las nuevas construcciones que jalonan los bulevares Monibong y Norodom, las arterias principales de Phnom Penh. La renovación urbanística concuerda con el hábito hacia la modernidad, que también queda patente en los hábitos y la moda de los habitantes de la ciudad. La mayor parte de las nuevas construcciones son hoteles. La creciente inversión turística constituye uno de los síntomas inequívocos de la estabilidad camboyana y de la recuperación de sus estructuras económicas. En el corazón de la ciudad se levanta la colina de la que toma su nombre. Una sencilla estupa corona el promontorio que, según la tradición, una mujer llamada Pen santificó con 4 estatuas de Buda que encontró en el río Mekong.
Al margen de la leyenda, la capital se trasladó desde Angkor a Phnom Penh para alejarla del belicoso reino de Siam, y sobre todo por su ubicación privilegiada junto a la confluencia de los ríos Mekong y Tonlé Sap, que por su navegabilidad se han utilizado como vías de comunicación desde tiempo inmemorial. Buena parte de la vida local transcurre a lo largo de los ríos. La pesca y el comercio lacustre son sinónimo de trabajo para miles de camboyanos. Por lo tanto, el caudal de los cursos fluviales constituye un auténtico maná que garantiza su sustento. Navegar ofrece una perspectiva irrepetible del país, así como un sosegado medio de transporte. Numerosos barcos, cómodos y bien acondicionados, permiten recorrer durante todo el año los ríos Mekong y el Tonlé Sap. La ruta que remonta este último hasta Angkor es la más demandada, sobre todo entre marzo y octubre, cuando se produce un fenómeno único. La mitad del año el río fluye hacia el mar y la otra mitad hacia sus fuentes. Durante las lluvias monzónicas, el Mekong crece y tapona el Tonlé Sap, haciendo que sus aguas retornen a su lugar de origen. Esta peculiar riada se embalsa en el lago del que el río toma su nombre y no desagua hasta que comienza la estación seca. Muy cerca de la confluencia de los ríos, un vistoso edificio invita al viajero a retornar a los orígenes del país, el Museo Nacional. Construido íntegramente en terracota, imita el diseño de los pabellones reales tradicionales. Sus pórticos, altos y apuntados, copian en una escala monumental la decoración y el estilo de algunos de los templos de Angkor. Sus vistosos remates curvilíneos representan de forma estilizada a Garuda, el ave mitológica del panteón hinduista que acompaña al dios Vishnu. El museo alberga la mejor colección de arte Khmer o camboyano antiguo de todo el sudeste asiático. Todas son obras maestras y abarcan un amplio periodo, desde el primer siglo de nuestra era hasta finales del Imperio Angkoriano, a mediados del siglo XV. Entre sus piezas insustituibles destaca una escultura de 1500 años de antigüedad de Vishnu, el dios conservador del panteón hinduista. Otra obra única es la figura de Harihara, una deidad nativa que combina los caracteres de las divinidades Shiva y Vishnu. Pero es el sereno retrato del rey Jayavarman VII el que más perdura en la memoria por haberse convertido en un icono del país. El patio acoge otra gran joya del museo, el enigmático rey leproso. Carente de órganos sexuales y de algunos dedos, su misteriosa sonrisa deja entrever que jamás desvelará el misterio de cómo o por qué los perdió. Su burlona serenidad impregna el recinto tanto como el olor de las flores. La decoración floral, presente en cualquier rincón del país, alcanza en el museo valores artísticos parejos al de sus piezas arqueológicas. Muy próximo al museo se encuentra el conjunto arquitectónico más imponente de Phnom Penh, el Palacio Real. Su recinto se sigue utilizando como residencia del soberano. Sin embargo, el visitante solo puede acceder a un conjunto de pabellones históricos que se habilitan para recepciones de Estado.
Toda su ornamentación se basa en motivos clásicos del antiguo Imperio Jemer. No obstante, las apsaras, o ninfas celestiales, o el pináculo budista con las 4 caras del iluminado, contrastan con el curioso pabellón de Napoleón III, enviado por la emperatriz Eugenia de Francia al monarca de Phnom Penh en 1870. Un mural pintado con pasajes del poema épico Ramayana circunda el edificio más venerado del complejo, la Pagoda de Plata. En el santuario más venerado de la ciudad se rinde culto a un hermoso Buda esmeralda que se exhibe sobre un suelo engalanado con 5.000 baldosas de plata. Los mejores mercados centralizan buena parte del ajetreo diario. El central, con su vistosa cúpula amarilla de estilo Art Deco, cuenta en su interior con puestos permanentes dedicados a la compraventa de joyas, piedras y bisutería de todo tipo y calidad. Sin embargo, más que la plata y el oro, en las angostas galerías de los mercados se puede apreciar el trasiego de las compras cotidianas de ropa, telas y artículos de primera necesidad. Las tallas de artesanía, a menudo fabricadas in situ, ofrecen la posibilidad de adquirirlas como recuerdo o para el culto personal. Se encuentran productos de todo tipo y utilidad, pero ninguno ofrece un surtido tan amplio como los socorridos kramas. Según los camboyanos, su pañuelo tradicional sirve para 1000 usos diferentes, aunque por lo general se utiliza para llevarlo enrollado alrededor de la cabeza. Un paseo por el mercado alimenta los sentidos, pero también despierta el apetito. En Camboya predomina la dieta vegetariana y los sabores especiados. Los guisos, frutas y verduras impregnan el ambiente de frescos olores naturales. No obstante, las fragancias que más resaltan son las de las flores que adornan el país en casi todos sus rincones. Sus aromas no alcanzan en exotismo a estas arañas. Se consumen asadas y, según la población local, constituyen un delicioso bocado. Otras dentelladas más amargas de su historia reciente no han conseguido socavar al pueblo camboyano. Su extrema gentileza sobrecoge a los visitantes cuando comparten con ellos el horror del régimen genocida de Pol Pot y sus temidos jemeres rojos. Entre abril de 1975 y enero de 1979, el gobierno militar de Pol Pot asesinó una cifra indeterminada de entre 2 y 3 millones de compatriotas. Miles de personas fueron confinadas y torturadas en prisiones, como la tristemente célebre S-21 de Tuol Sleng. Hoy transformada en museo, ha recobrado su apacible aspecto de antigua escuela. Pero en su interior alberga dramáticos testimonios de las atrocidades que en ella se cometieron. En los rostros de las víctimas
muchos camboyanos aún reconocen a la totalidad de sus familiares, exterminados cruelmente, sin ningún motivo ni piedad. En las afueras, el campo de la muerte de Choeung Ek se conserva como otro triste vestigio del genocidio. En cientos de lugares fueron asesinados decenas de miles de inocentes. Sus cuerpos permanecieron sepultados durante años en cientos de fosas comunes. Hoy en día, un monumento memorial en forma de estupa acristalada acoge parte de sus restos. El pueblo puede honrar de este modo la memoria de los fallecidos. La resignación con que los camboyanos asumen la tragedia conmueve a los extranjeros. Una realidad tan dolorosa como imborrable. Si en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, en Camboya la ruta principal del viajero siempre conduce a Angkor. Cubrirla por carretera permite visitar Kompong Tom, antecesor cultural del poderoso Imperio Jemer. Más del 95% de los camboyanos pertenecen a la etnia Jemer y descienden por lo tanto de los fundadores de Angkor. Pero su origen legendario se remonta a una estirpe iniciada por una reina serpiente y un brahman llamado Kambu, monarcas del reino de Kambuya, nombre con el que todavía se refieren a su país. La tradición y la leyenda se perpetúan hasta el siglo I, cuando aparece la primera mención documentada de su historia. 500 años después surge su primer gran estado, Sambor Prey Kuk, primera capital de Kambuya. Sus restos se encuentran a 35 kilómetros al norte de Kompong Tom. El yacimiento posee más de 150 estructuras. La mayoría son torres de ladrillo. Pero su explotación como cantera, la acción de la jungla y los bombardeos norteamericanos de esta región durante la Guerra de Vietnam solo han dejado en pie algunas de ellas. Consagrada a Shiva durante su periodo de mayor esplendor, Sambor Prey Kuk ejerció como centro de poder de un territorio que se extendía entre las actuales fronteras de Tailandia, Laos y el sur de Vietnam. Hoy solo destaca en la selva como los vestigios del lugar en donde por primera vez el poder del rey se asoció al de los dioses. Esta nueva concepción del gobierno haría posible siglos más tarde el surgimiento del imperio de Angkor. La espiritualidad ha sido siempre para el pueblo Jemer un valor predominante. La han cultivado como el arroz, metódicamente y con delicadeza. El culto, al igual que el trabajo en los campos, se interpreta como una labor sosegada, pero que también, no obstante, requiere de esfuerzo y sacrificio. El santuario de Nom Santuk materializa perfectamente esta concepción. Los peregrinos deben ascender 980 escalones que simbolizan el tesón en la fe para merecer el favor divino. La colina además protege a quien la corona, pues cuenta la tradición que en ella encontró refugio un príncipe destronado mientras los dioses le ayudaban a recobrar la soberanía. En la cima reina la quietud. La pagoda recompensa con su paz el ejercicio físico y ofrece un entorno único para la meditación, el descanso o la simple contemplación de su paradisíaco entorno.
Los lugareños aseguran que un pozo comunica el recinto con el cauce del río Tonlé Sap. Una afirmación difícil de demostrar, pero que con soñadora imaginación podría interpretarse como la certeza de que en Camboya todo fluye hacia Angkor. Al pie de la colina, uno de los puentes más antiguos del país jalona el camino hacia el corazón del Imperio Jemer. El embarcadero de Siem Reap, en el lago Tonlé Sap, ha sido desde tiempos inmemoriales la principal vía de acceso a Angkor. En sus inmediaciones se concentra la mayor comunidad fluvial del país, que se reparte entre las orillas y varias aldeas flotantes. Todas las actividades cotidianas se realizan en barca y solo por obligación se recala en tierra firme. La vida transcurre mecida por las olas que origina el tráfico de pinazas. Su ritmo lo marca, sin embargo, el nivel de las aguas, que varía con las lluvias monzónicas hasta quintuplicar su profundidad y doblar su superficie. Las crecidas no son destructivas, sino que aportan prosperidad, ya que incrementan la pesca y permiten el aumento del comercio lacustre. La visita a las aldeas flotantes permite conocer la auténtica idiosincrasia local. La mayoría de sus pobladores descienden de refugiados vietnamitas que se instalaron en este lugar huyendo de la guerra contra Estados Unidos. No pudiendo disponer de una tierra en donde afincarse, optaron por vivir sobre el lago. Y pronto, además de sus barcas, aprovecharon cualquier cosa que se mantuviera a flote para subsistir sobre las aguas. La pesca acapara casi toda la actividad. Las capturas mediante artes tradicionales a menudo se complementan con la producción que se obtiene en sencillos criaderos domésticos. De esta manera, los pescadores consiguen unos ingresos extraordinarios al tiempo que garantizan la demanda de pescado de la localidad de Siem Reap. Las aldeas flotantes han sido acondicionadas con los mismos servicios que pueden encontrarse en tierra. Casi todas las viviendas disponen de electricidad y agua corriente y se mecen sobre las olas amarradas a tiendas, restaurantes, ambulatorios y negocios de toda índole. Como en cualquier otra comunidad, también hay locales destinados al ocio. Y para atender a la educación de los más jóvenes, existen colegios, siendo su única peculiaridad que los alumnos están obligados a llegar a clase en bote. El casco urbano de Siem Reap se halla a 12 kilómetros del lago. La serenidad de la pequeña aldea rural surgida a la sombra de Angkor todavía sigue impregnando sus calles. Siem Reap experimentó su primer desarrollo moderno durante la dominación francesa de Indochina a mediados del siglo XIX.
La influencia europea de aquel período puede contemplarse en el barrio de edificios coloniales que ocupa el centro de la ciudad. Pero la auténtica transformación de la localidad no se produjo hasta finales del siglo XX con la llegada del turismo en masa. En 1980, solo unos miles de viajeros visitaban anualmente Angkor. Desde entonces, esta cifra se ha multiplicado de forma extraordinaria debido al increíble poder de atracción de sus templos. Las infraestructuras y servicios se han multiplicado en Siem Reap, tanto como el número de extranjeros. La proliferación de negocios orientados a los visitantes no solo ha contribuido a revitalizar económicamente la ciudad, sino también a la divulgación de la cultura camboyana. Del mismo modo, las réplicas de arte Khmer han permitido exportar a todos los rincones del mundo muestras de la grandeza del antiguo imperio angkoriano. Decenas de nuevos alojamientos garantizan la confortabilidad para los recién llegados. La placidez de la estancia, producto de la gentileza natural camboyana y de la comodidad de los hospedajes, solo supone el prolegómeno de una sensación mucho más cautivadora y extraordinaria, la que provocan los templos de Angkor. Diseminado entre los arrozales y los campos de labor que rodean Siem Reap y oculto entre una enmarañada selva, se halla uno de los conjuntos arquitectónicos más imponentes de cuantos integran el patrimonio de la humanidad: Angkor, la capital del Imperio Khmer. Su dominio se extendió por las actuales demarcaciones territoriales de Camboya, Tailandia, Birmania, Vietnam y Laos. La autoridad de los monarcas angkorianos se impuso en el sudeste asiático entre los años 802 y 1432. Los soberanos ostentaron un nuevo concepto de gobierno que aunaba el poder político y el liderazgo espiritual del pueblo, lo que les convertía en Devaraya, o Rey Dios. Su religión era el hinduismo y manifestaron su fe erigiendo templos montaña a imagen del monte Meru, que según su cosmología ocupaba el centro del universo. El más antiguo, Non Bakeng, se levanta sobre una colina natural y su santuario se transforma con el crepúsculo en privilegiado mirador para disfrutar de la puesta de sol. Una obra colosal que se confunde con un lago destaca en el horizonte. En lengua Khmer se denomina Baray, un estanque artificial de 8 kilómetros de longitud y más de 2 de anchura. Durante su apogeo, Angkor soportó una población de hasta 1 millón de habitantes. Para alimentarlos era necesario contar con copiosas reservas acuíferas que asegurasen la irrigación de los cultivos durante todo el año. Hoy los lugareños continúan aprovechando el reservorio para regar sus campos, aunque también lo usan como abrevadero de ganado, para la pesca ocasional o simplemente como baño y lugar de descanso tras una jornada de trabajo. Pero de todos los prodigios arquitectónicos que hay en Angkor, no hay ninguno tan extraordinario ni portentoso como la ciudad que es un templo, Angkor Wat. Angkor Wat solo puede definirse a través de la perfección. De las 1000 estructuras y el centenar de centros ceremoniales que integran el recinto arqueológico, ninguno lo supera en proporciones, estética o simbolismo. Su elaborado diseño, de matemática precisión técnica, lo convierte en una de las mayores obras maestras concebidas por el hombre.
Su larga calzada de acceso cruza un foso ceremonial que marca la frontera entre el mundo divino y el terreno. Cruzarla implica iniciar una regresión espiritual y simbólica que conduce al origen del tiempo primero y al centro del universo. Sus 5 torres, ingeniosamente distribuidas, solo se distinguen juntas desde determinadas perspectivas. Representan al monte Meru, despuntando entre los 4 picos que lo rodean, y provocan la falsa impresión de que el templo tiene un tamaño inferior a sus dimensiones auténticas. Del mismo modo, sus bien camufladas terrazas, invisibles desde la distancia, aparentan que el edificio posee solo una planta, en lugar de 3 niveles superpuestos y separados por patios internos. Una galería recorre todo el perímetro del primer nivel. Protegidos bajo su techo, hay 800 metros de relieves agrupados en 10 lienzos. Tallados con finura exquisita, representan extractos de poemas épicos como el Ramayana y el Mahabharata, retratos triunfales del rey Suryavarman II, acompañado de su poderoso ejército, o episodios de la vida del dios Vishnu que demuestran la inseparable coexistencia entre religión y el Estado siempre presente en Angkor. Su relieve más representativo, el batido del océano de leche, narra una disputa mitológica entre dioses y demonios para conseguir el elixir de la inmortalidad. El dios Vishnu decidió intermediar en la confrontación para permitir que ambos lo obtuvieran. Para ello se transformó en tortuga, colocó sobre su caparazón el monte Mandala y enrolló a su alrededor una naga o serpiente para que los contrincantes tirasen de ella desde cada extremo. Mediante este procedimiento, los adversarios batieron el océano haciendo girar la montaña que Vishnu sostenía en su espalda. De este modo, no solo consiguieron el preciado elixir, sino que también surgieron de sus aguas lechosas viejos tesoros perdidos y algunos seres divinos, como las apsaras o ninfas celestiales. En los laberínticos pasillos internos aún quedan restos de policromía en los techos, cuya decoración a modo de artesonado está labrada en los aparejos. La maestría de los talladores se hace patente en las celosías de las ventanas y en las más de 1500 apsaras que cubren las paredes. La insinuante voluptuosidad de sus formas han provocado en los visitantes su deseo de tocarlas. Por este motivo, algunas tallas muestran un pulido excepcional en las formas más redondeadas de su anatomía. El ascenso a las torres desafía al vértigo por la pronunciada inclinación de unas escaleras de estrechísimos peldaños. Superado el reto, la grandiosidad de Angkor Wat adquiere toda su magnificencia. En el pasado, solo el rey y el sumo sacerdote podían orar bajo el santuario central, cuyo pináculo se yergue a 213 metros sobre el suelo. Su imponente tamaño empequeñece al visitante, que hoy comparte el privilegio de poder contemplar el mundo desde la cumbre del monte Meru. El budismo reemplazó al hinduismo tras el declive del imperio Jemer. Desde entonces, el culto al iluminado se ha mantenido en los sombríos corredores de Angkor Wat, que por encima de divinidades y creencias, continúa siendo el centro místico de Camboya. El budismo arraigó en Angkor a finales del siglo XII gracias a Jayavarman VII, el monarca más importante del período imperial. Sus éxitos militares enriquecieron a su pueblo, lo que favoreció la aceptación de la reforma religiosa, que enseguida quedó materializada en piedra. La ciudadela de Angkor Thom materializa su ejemplo más extraordinario. En su imponente acceso sur, un puente recrea en 3 dimensiones el episodio del batido del océano de leche de la mitología hinduista. Pero sobre el pórtico ya aparece el rostro de Avalokitesvara, el Buda de la compasión e icono permanente del cambio espiritual en el imperio. Jayavarman VII construyó más de una docena de adoratorios para honrar la nueva fe.
el más impresionante de todos es el templo de Bayón. Visto desde la distancia, la perspectiva confunde y parece ser poco más que un apilamiento de piedras. Menos aún se percibe que se enclava en el centro geométrico de Angkor Thom, simbolizando la preeminencia del budismo como eje de la ciudadela. El templo consta de 54 torres distribuidas en 3 niveles alrededor de un santuario central. En cada atalaya, 4 rostros del Buda de la Compasión se orientan a los puntos cardinales, extendiendo de esta forma su sabiduría y protección hacia todas las direcciones posibles. Se dice que Jayavarman VII pidió que se plasmaran sus rasgos en el Buda de la Compasión. Más que por narcisismo, quizá materializó de este modo su condición de rey dios, así como su renuncia a ingresar en el nirvana para seguir cuidando del pueblo, tal y como hizo Avalokitesvara. Las paredes del Bayón poseen casi 1200 metros de relieves. Presentan un estado de conservación sorprendente y muestran magníficas escenas de la vida imperial: paradas militares, procesiones, exhibiciones de elefantes de guerra, peleas de gallos e incluso un espectáculo circense presidido por la corte real. Al otro lado del muro, el plano espiritual sustituye al mundano, sumergiendo al visitante en un dédalo de pasadizos. En Angkor solo se construyeron en piedra los recintos ceremoniales. Uno de los pocos que no cumplía una función religiosa fue la terraza de los elefantes, desde la que el soberano presidía los desfiles en la gigantesca Plaza Real. La plataforma toma su nombre de la profusión de paquidermos que ornamentan sus paredes, tallados en relieve con un acabado magistral. Siguiendo el estrado, se halla a continuación otra tribuna menor sustentada por cientos de tallas de Garuda, una criatura mítica indostaní. Sostienen la terraza del rey leproso, recinto funerario presidido por una réplica del monarca homónimo cuya estatua se exhibe en Phnom Penh. A sus pies se abre una de las estructuras mejor conservadas de Angkor, un pasadizo con espectaculares relieves que popularmente se conoce como el infierno desde que fue desenterrado. El soterramiento lo protegió de la erosión, por lo que sus figuras están casi intactas y muestran una calidad prodigiosa en sus retratos. La selva no ha tenido clemencia con los templos. Durante siglos de abandono, muchos de ellos fueron heridos de muerte por la vegetación. Tras enconadas discusiones para decidir si era lícito alterar el entorno y restaurar los monumentos, las primeras campañas para paliar sus daños se iniciaron a comienzos del siglo XX. La jungla se desbrozó para liberar las construcciones y al hacerlo, muchas de ellas se derrumbaron. Contener la frondosidad selvática y recuperar los edificios arruinados constituyen la base de la reconstrucción de Angkor. Para la restauración de todas las estructuras y templos se ha recurrido a una técnica muy poco agresiva denominada anastilosis. Consiste en utilizar materiales originarios para sustituir los fragmentos que estén dañados o se hayan perdido. Tras seleccionar la piedra, esta se trabaja con herramientas similares a las de los canteros antiguos, con el objetivo de mantener unas limitaciones tecnológicas lo más parecidas posibles a las del pasado. Respetando este método, se obtienen resultados casi idénticos al trabajo original en cuanto a su diseño y acabado. En talleres próximos a Angkor,
numerosos artesanos perpetúan generación tras generación el oficio de cincelar la piedra. Los especialistas en la recuperación del patrimonio camboyano han recurrido a ellos por su eficacia y habilidad artísticas. Los secretos de la profesión se transmiten de padres a hijos, de modo que familias enteras colaboran en tareas de restauración. Al mismo tiempo, y para asegurar su economía, realizan formidables réplicas de tallas del Imperio Jemer para su venta en bazares turísticos. La combinación de la anastilosis y la sensibilidad de los canteros ha superado grandes retos. El mayor fue la remodelación de Banteay Srey, con toda probabilidad el conjunto más adorable de Angkor. Esta joya arquitectónica de mediados del siglo X fue erigida íntegramente por mujeres que prefirieron el virtuosismo en la decoración al exceso en las dimensiones. Los restauradores tuvieron que derrochar su destreza para equipararse al genio creador de las tallistas de hace más de 1000 años. Constituye un ejemplo único de doble perfección, la de las artistas originales y la de los modernos artesanos. Angkor también posee un templo al que la naturaleza ha convertido en modelo de arte a través de la destrucción. En Ta Prohm se combina la devastación de la selva y su beneficiario efecto conservador. Gruesos troncos de árbol crecen sobre los dinteles e imponentes raíces atraviesan sus muros. La invasión de la jungla ha arruinado parte del santuario, pero lo que queda en pie se mantiene gracias a la vegetación que ha establecido un pacto tácito. Ha respetado la creación del hombre, supeditándola a su existencia. El resultado sintetiza una metáfora gigantesca, lo efímero del poder de la humanidad comparado con el de la tierra. La historia de Angkor lo demuestra, y también la de Camboya, apuntalada por un horizonte de esperanza hacia el que emprender de nuevo su andadura. A poco más de 200 kilómetros al suroeste de Phnom Penh, el Océano Índico ofrece un entorno idílico y tropical en el litoral de Camboya. Sihanoukville, un pequeño pueblo pesquero que los colonos franceses transformaron en balneario, se ha convertido en el principal centro vacacional del país gracias a su magnífica costa. Constituye un destino prioritario para los acaudalados habitantes de Phnom Penh y para los viajeros que buscan el descanso junto a playas solitarias. Sus modernos hoteles ponen a su disposición excelentes servicios y todo tipo de comodidades. Y el mar les ofrece una intimidad y un relax impensables en los trópicos. Sihanoukville posee 10 kilómetros de playas, todas fácilmente accesibles a pie desde el casco urbano. Su brillante arena blanca y su ambiente tranquilo y nunca masificado permiten experimentar la ilusión de ser un náufrago en un destino remoto. Las playas virginales, su soledad y la sosegada vida local son cualidades que permiten a Sihanoukville mantener el encanto de las viejas ciudades marítimas del sudeste asiático. La comedida afluencia de visitantes no impide, sin embargo, que la localidad cuente con una amplia oferta de actividades acuáticas, ni que permita el deleite de saborear exquisitos frutos del mar, siempre recién pescados, que los vendedores ofrecen y cocinan para los bañistas en improvisados hornillos. En la década de 1950, el rey Norodom Sihanouk
decidió transformar la antigua aldea de pescadores de Kompong Som en un pujante atracadero marítimo del Golfo de Tailandia. Desde entonces, la localidad fue rebautizada como Sihanoukville. La vida de la comunidad portuaria transcurre sobre las aguas. Aunque sus casas no flotan en ellas, como en el lago Tonlé Sap, las familias mantienen una existencia acuática muy parecida. Los canales sustituyen a las calles y en sus orillas o a bordo de sus barcas, las nuevas generaciones perpetúan un modo de convivencia heredado de sus padres. El Parque Nacional Ream, a 18 kilómetros de Sihanoukville, fue inaugurado en 1995. Sus 21.000 hectáreas de superficie brindan un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de la naturaleza. La reserva está dividida en 4 sectores de selva y costa, en los que predominan los ecosistemas fluviales, de agua dulce, y los bosques de manglares, de agua de mar. Esta peculiaridad dota al parque de una gran riqueza faunística, entre la que destacan sus 155 especies de aves. La navegación permite recorrer el parque desde la jungla hasta el litoral, atravesando distintos hábitats. En su último tramo, la zona protegida se transforma en una reserva marina que incluye 2 islas y un arrecife de coral. Algunas familias de pescadores habitan este lugar, cuyo privilegiado entorno solo puede calificarse como paradisíaco. Desde aquí parten varios senderos de vuelta al corazón de la selva. Recorrerlos permite otra perspectiva del bosque antes de regresar nuevamente al mar. Si las playas de Sihanoukville sorprenden por su belleza, las del Parque Nacional de Ream son un auténtico ensueño convertido en realidad. La visita a la reserva suele terminar en las cataratas de Kbal Chai. En realidad se encuentran fuera de los límites del parque, aunque comparten con él su atractivo natural. Las cascadas son estacionales y dependen de las lluvias monzónicas, que multiplican su caudal y los saltos de agua, creando numerosas pozas. Los viajeros encuentran en ellas un oportuno y refrescante baño natural para librarse del salitre de las playas. No todas las ciudades del litoral se han reconvertido en centros vacacionales. Al este de Sihanoukville, la tradición rural camboyana sigue imperando en Kampot. La localidad de Kampot se levanta junto a un poderoso río al pie de las montañas del Elefante. 5 kilómetros la separan de la costa, una distancia pequeña, pero que parece haber trazado una barrera infranqueable entre la población y el mar. De hecho, si no fuera porque el océano ocupa parte de su horizonte, se diría que la ciudad está ubicada en las regiones del interior. Los colonos franceses percibieron esta idiosincrasia y nunca intentaron construir aquí un balneario, aunque sí edificaron numerosas villas, muchas de las cuales han sido rehabilitadas. Camboya sigue siendo un país eminentemente rural, y en esta localidad se percibe de un modo especial esta tradición campesina.
La vida transcurre pedalada a pedalada, de forma lenta y apacible, entre los campos y las humildes casas de estilo tradicional, levantadas sobre pilotes para evitar las inundaciones durante la época de lluvias. De entre sus muchos cultivos, las plantaciones de pimienta gozan de merecida fama en todo el sudeste asiático por su persistente sabor y su delicado aroma. Pero la aparente parsimonia de la vida campestre adquiere su verdadera apariencia durante el trabajo en el arrozal. El arrozal constituye el eje alrededor del que gira toda la comunidad. La ricicultura se practica ininterrumpidamente en Camboya desde hace 3.500 años. En la actualidad, el 90% del territorio agrícola del país se destina a la producción de arroz, una labor que el tiempo ha convertido en un modo de vida sustentado por la tradición. Los trabajos de preparación de los campos, así como los procesos de siembra, trasplante de los brotes y recolección, siguen siendo casi idénticos a los que se realizaban hace 35 siglos. De los 14 millones de habitantes que hay en Camboya, más de 11 se dedican a la agricultura. Aunque este sector sustenta la economía del país, la escasez de maquinaria y sobre todo de métodos intensivos de irrigación hace que el resultado de las cosechas dependa de forma directa de los ciclos de lluvias. La pesca también adolece de una reconversión tecnológica. Al margen de la que se practica como subsistencia, la industrial solo llega a cubrir las necesidades de consumo interno. No obstante, los ingresos por inversiones de capital extranjero, destinadas sobre todo a cubrir la creciente demanda turística, representan una boyante y muy positiva aportación al desarrollo del país. El turismo constituye una gran esperanza para la economía de Camboya. Amplias regiones, sobre todo en la línea de costa, que fueron abandonadas a raíz de los conflictos bélicos, han iniciado una prometedora recuperación. La localidad de Kep, a 25 kilómetros de Kampot, fue uno de los centros vacacionales que pasó de la gloria a la ruina por los enfrentamientos armados. Sus playas, las más próximas a Phnom Penh, fueron en sus días las más solicitadas. Y en breve han vuelto a serlo, porque este idílico emplazamiento ha recuperado el esplendor que su magnífico entorno ya le otorgó en el pasado. La inversión hotelera ya ha comenzado, y los nuevos alojamientos ofrecen una conjunción perfecta entre modernidad y tradición, comodidad e integración en el medio ambiente. Camboya espera con paciencia a ser redescubierta. Sus maravillas más conocidas, como los templos de Angkor, no son más que una muestra de un país en donde cada rincón oculta una sorpresa. Sin embargo, la gentileza del pueblo y su conmovedora ilusión están siempre al descubierto. Saben que por fin miran al futuro y que el futuro también, en esta ocasión, les devuelve la mirada a ellos. Es un buen motivo para sonreír, como eternamente hace Buda, con su rostro tranquilo y sereno.
El museo alberga la mejor colección de arte Khmer o camboyano antiguo de todo el sudeste asiático. Todas son obras maestras y abarcan un amplio periodo, desde el primer siglo de nuestra era hasta finales del Imperio Angkoriano, a mediados del siglo XV. Entre sus piezas insustituibles destaca una escultura de 1500 años de antigüedad de Vishnu, el dios conservador del panteón hinduista. Otra obra única es la figura de Harihara, una deidad nativa que combina los caracteres de las divinidades Shiva y Vishnu. Pero es el sereno retrato del rey Jayavarman VII el que más perdura en la memoria por haberse convertido en un icono del país. El patio acoge otra gran joya del museo, el enigmático rey leproso. Carente de órganos sexuales y de algunos dedos, su misteriosa sonrisa deja entrever que jamás desvelará el misterio de cómo o por qué los perdió. Su burlona serenidad impregna el recinto tanto como el olor de las flores. La decoración floral, presente en cualquier rincón del país, alcanza en el museo valores artísticos parejos al de sus piezas arqueológicas. Muy próximo al museo se encuentra el conjunto arquitectónico más imponente de Phnom Penh, el Palacio Real. El Monumento a la Independencia, que conmemora la liberación del país como colonia francesa en 1953, se levanta sobre una de las intersecciones más transitadas de la ciudad. Siempre registra una alta densidad de tráfico y sirve de excelente hito de orientación para los visitantes. De los años de dominación gala, aún persisten numerosos edificios de diseño europeo. Con una antigüedad de entre 50 y 100 años, estas decadentes casonas contrastan con las nuevas construcciones que jalonan los bulevares Monibong y Norodom, las arterias principales de Phnom Penh. La renovación urbanística concuerda con el hábito hacia la modernidad, que también queda patente en los hábitos y la moda de los habitantes de la ciudad. La mayor parte de las nuevas construcciones son hoteles. La creciente inversión turística constituye uno de los síntomas inequívocos de la estabilidad camboyana y de la recuperación de sus estructuras económicas. En el corazón de la ciudad se levanta la colina de la que toma su nombre. Una sencilla estupa corona el promontorio que, según la tradición, una mujer llamada Pen santificó con 4 estatuas de Buda que encontró en el río Mekong. Al margen de la leyenda, la capital se trasladó desde Angkor a Phnom Penh para alejarla del belicoso reino de Siam, y sobre todo por su ubicación privilegiada junto a la confluencia de los ríos Mekong y Tonle Sap, que por su navegabilidad se han utilizado como vías de comunicación desde tiempo inmemorial. Buena parte de la vida local transcurre a lo largo de los ríos. La pesca y el comercio lacustre son sinónimo de trabajo para miles de camboyanos. Por lo tanto, el caudal de los cursos fluviales constituye un auténtico maná que garantiza su sustento. Navegar ofrece una perspectiva irrepetible del país, así como un sosegado medio de transporte. Numerosos barcos, cómodos y bien acondicionados, permiten recorrer durante todo el año los ríos Mekong y el Tonle Sap. La ruta que remonta este último hasta Angkor es la más demandada, sobre todo entre marzo y octubre, cuando se produce un fenómeno único. La mitad del año el río fluye hacia el mar y la otra mitad hacia sus fuentes. Durante las lluvias monzónicas, el Mekong crece y tapona el Tonle Sap, haciendo que sus aguas retornen a su lugar de origen. Esta peculiar riada se embalsa en el lago del que el río toma su nombre
y no desagua hasta que comienza la estación seca. Muy cerca de la confluencia de los ríos, un vistoso edificio invita al viajero a retornar a los orígenes del país, el Museo Nacional. Construido íntegramente en terracota, imita el diseño de los pabellones reales tradicionales. Sus pórticos, altos y apuntados, copian en una escala monumental la decoración y el estilo de algunos de los templos de Angkor. Sus vistosos remates curvilíneos representan de forma estilizada a Garuda, el ave mitológica del panteón hinduista que acompaña al dios Vishnu. Buda sonríe eternamente en Camboya. Su rostro tranquilo y sereno ha permanecido inmutable a pesar del paso del tiempo y del empeño de los hombres por destruir la grandeza que previamente han creado. Hasta hace pocos años, Camboya era una tierra asolada por la inestabilidad social y política, producto de su reciente y trágica historia. Sin embargo, el país, como sus Budas, ha recobrado la sonrisa y vuelve a afrontar el futuro con una mirada llena de esperanza. Camboya es hoy una nación embarcada en ese tránsito peculiar que en los estados asiáticos conjuga la tradición con la modernidad. Algo palpable en el rápido progreso de sus ciudades y el espectacular desarrollo de sus principales enclaves turísticos. Sus exóticas reservas naturales, playas idílicas y solitarias e islas paradisíacas del Golfo de Tailandia. Y sobre todo por los templos de Angkor, vestigio inigualable de la grandeza cultural del que fue uno de los imperios más poderosos de Asia. Pero los milagrosos alardes arquitectónicos de sus edificios han sido superados en el presente por un prodigio aún mayor, el que han realizado los camboyanos reconstruyendo su país sobre la base de su carácter hospitalario, humilde y abierto. Con esta actitud han conseguido enraizar, como con cada cosecha de arroz, una envidiable ilusión por un nuevo, pacífico y esperanzador futuro. Phnom Penh, al contrario que otras metrópolis asiáticas, se distingue por su ambiente distendido, que solo resulta masificado durante las horas de oficina, cuando miles de motocicletas y motocarros, utilizados como taxi o vehículo particular, saturan las arterias.